Señor los bendiga. Es una bendición para mí estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarles que vayamos de una vez al libro de Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 1 al 3, dice: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor bendiga su palabra esta noche. El tema sobre el cual quiero hablarles lo he titulado La carrera del cristiano. En esta queremos leer otro pasaje de la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 12 y 13, las palabras del apóstol Pablo que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, dijo el apóstol Pablo, la carrera diaria del creyente. Cada uno de nosotros estamos en una carrera que tiene un principio y tiene un fin, y la meta es que cada uno de nosotros alcancemos la meta que nos ha sido fijada. En esta carrera todos tenemos que correr, jóvenes, niños, adultos, todos tenemos que hacer esta carrera. En esta carrera la llegada a la meta depende de cómo corremos. Necesitamos saber correr para poder llegar bien a la meta. Hay que llegar, pero hay que saber llegar. Es una carrera que tiene un propósito determinado. Es una carrera que tiene una meta que cada uno de nosotros debemos alcanzar. Libro primero de los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo nos está diciendo que no corramos en vano. Y él dijo: yo no corro a la aventura, yo corro con un propósito claro y definido, que es alcanzar la meta. Y nos está animando también a cada uno de nosotros a correr para que alcancemos esa meta fijada. ¿Cómo debemos hacer esta carrera? Número 1, volvemos al libro de Hebreos en el capítulo 12, que nos enseña cómo podemos hacer esta carrera. Dice el versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, número 1, mirando y siguiendo el ejemplo de los hombres santos de Dios, quienes se constituyeron en esta grande nube de testigos. Cuando la Biblia habla de esta grande nube de testigos, se refiere a todos los hombres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, como Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David, Jesús, el apóstol Pablo, y todos los hombres que corrieron con un propósito claro y definido de alcanzar su meta. Así que tenemos una grande nube de testigos, hombres que alcanzaron la meta, que llegaron,
y que nos invitan también a cada uno de nosotros a seguir corriendo para alcanzar esa meta fijada. Todos los hombres de fe del Antiguo y Nuevo Testamento, presentados en el capítulo 11 del libro de Hebreos, ellos se constituyen en los grandes héroes de fe y en la grande nube de testigos que nosotros tenemos, que nos dan testimonio de haber hecho una carrera y de haber alcanzado su propia meta. Tenemos en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Él alcanzó la meta que vino para alcanzar. Él vino aquí con un propósito y Él cumplió el propósito que el Padre le había encomendado. Nosotros como iglesia tenemos también un propósito. No estamos aquí por casualidad, ni estamos aquí para entretenernos, pero estamos aquí para cumplir con el propósito eterno de Dios. Así que nuestro Señor cumplió la meta. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciera. Él vino con un propósito, vino para realizar una obra, y ya cuando estaba a punto de regresarse a la casa del Padre, le dice: Padre, he cumplido, he terminado la obra que me habías encomendado. Él cumplió, Él llegó a la meta, y como Él llegó a la meta, también usted y yo podemos alcanzar esa meta. En el capítulo 19, versículo 30, dice la palabra del Señor del mismo libro de Juan, 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. La obra que me encargaste la he terminado. He terminado mi carrera. He alcanzado la meta. Nuestro Señor Jesucristo alcanzó su meta. Encontramos otro hombre santo de la Biblia que corrieron con un propósito y que también alcanzaron su meta. Encontramos, por ejemplo, a Juan Bautista, que también alcanzó su meta. Libro de los Hechos, capítulo 13 del libro de los Hechos, el versículo 25. Dice Hechos 13:25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, Juan tuvo una carrera y terminó su carrera. Y dice el versículo: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí vine tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan está diciendo que él terminó su carrera. Y muchos hombres de la Biblia que iniciaron la carrera la terminaron, y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es que esa carrera que un día usted y yo iniciamos también la llevemos a feliz término. Encontramos también al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, el versículo 24, dice la palabra del Señor. En Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. El apóstol Pablo sabía que no era una carrera fácil, pero él se propuso terminar gozoso su carrera. Tal vez la carrera cristiana no se nos ha hecho fácil a algunos de nosotros, pero el propósito es que terminemos esta carrera con gozo. Si usted termina esta carrera con amargura, con resentimientos, con odio en su corazón, pues usted corrió en vano. Pero la idea es que terminemos con el gozo y con el regocijo del Señor. Y el apóstol alcanzó a terminar su carrera. Libro segundo de Timoteo, en el capítulo 4 de Timoteo, del libro segundo, capítulo 4, el versículo 7 y 8, dice la palabra. El apóstol Pablo, hablando de su experiencia personal: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y también habla de la recompensa
Dice, por lo demás me está esperada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquellos todos que amamos su venida es todos los que estamos empeñados en hacer esta carrera y alcanzar su meta. Todos estos hombres nos dejaron un legado, nos dejaron un ejemplo de dedicación y de persistencia. No fue fácil para el apóstol Pablo. Si usted lee muchos pasajes de la Biblia donde Pablo habla de su experiencia y de sus experiencias difíciles, no fue fácil para el apóstol Pablo, no fue fácil para nuestro Señor Jesucristo, pero estos hombres tuvieron dedicación y persistencia en su carrera hasta alcanzar la meta que se habían propuesto. Su ejemplo nos inspira a seguir avanzando en medio de las dificultades. Tal vez usted me dirá, hermano, mi carrera no ha sido fácil, y no ha sido fácil seguramente para muchos de nosotros, pero debemos seguir avanzando. Y cuando miramos estos hombres que alcanzaron en medio de las luchas y las pruebas, sabemos que nosotros también podemos hacerlo. Cuando miramos el ejemplo de estos hombres, nos animan y nos inspiran, nos motivan. Si ellos alcanzaron la meta, nosotros también podemos alcanzarla. Entonces, ¿cómo debemos hacer esta carrera? Número uno, siguiendo el ejemplo de hombres santos quienes se constituyeron en esta enorme, grande nube de testigos, quienes nos animan desde el cielo a que usted y yo sigamos adelante. Número dos, si hemos de hacer una buena carrera para el Señor, debemos despojarnos de todo peso. Uno no puede correr con peso. El peso sería un limitante en nuestra carrera. Dice, volvemos otra vez al libro de Hebreos y dice el mismo versículo 1, dice, despojémonos de todo peso. Debemos despojarnos de todo peso. Si hemos de hacer una buena carrera, debemos despojarnos de todo peso. No podemos llevar peso en nuestra carrera. La palabra nos exhorta a despojarnos de todo peso. Muchos no pudieron alcanzar la meta por el peso que cargaban con ellos. El peso del pecado hará más difícil nuestro avance. El peso terminará disminuyendo nuestra fortaleza y capacidad para seguir avanzando. Hemos visto personas en su vida cristiana que han intentado hacer una buena carrera para el Señor, pero el peso que llevan en su propia vida causado por el pecado se ha convertido en una limitación para poder avanzar. Así que nosotros los que estamos haciendo esta carrera debemos siempre examinar continuamente nuestra vida y si hay algún peso, algo que nos va a restar, que va a convertirse en un impedimento para hacer esta carrera, quitémoslo entonces de nosotros. El peso produce fatiga y cansancio. Usted sabe que es más fácil avanzar sin peso que llevando un fardo sobre nuestra propia espalda. Por eso es que encontramos tantos creyentes que ya no corren. Intentaron correr con peso y se cansaron, se fatigaron y regresaron porque se cansaron. El peso nos desanima cuando vemos que no estamos avanzando, nos desanima. La carrera cristiana no es fácil, pero el peso sin duda la hará más difícil. En las Olimpiadas, los atletas, cuando hemos visto la inauguración de las Olimpiadas, se quitan el saco, se quitan la correa, sacan la billetera, tiran el anillo y el reloj, usan una pequeña y delgada camisilla con una corta pantaloneta para poder hacer una buena carrera. Nunca hemos visto un atleta correr con saco, con bufanda y con corbata, porque todo eso se constituye en peso que le limitaría su avance en su carrera. Nosotros necesitamos despojarnos de todo peso
y despojarnos también de todo pecado para poder hacer una buena carrera para el Señor. ¿Habrá algún peso en su vida que le impide avanzar? Tal vez usted dice, hermano, yo he intentado, pero me ha sido tan difícil alcanzar y trato de seguir y logro tan poco trayecto porque tal vez usted no avanza como debería avanzar. Necesitamos despojarnos del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia. El pecado está acechándonos. Otra versión de la Biblia dice, el pecado nos pone cerco. Usted intenta salir por acá y ahí está el pecado. Quiere salir aquí, ahí está el pecado. Sale por este lado, el pecado. Intenta ir por detrás. El pecado nos pone cerco, nos asedia. Y nosotros conocemos la influencia nociva y destructiva del pecado, como nos limita a avanzar. Dice la Biblia que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos pone cerco para que nosotros no avancemos. Cada día el pecado se presenta más cautivante y atractivo. El pecado es muy atractivo y trata de cautivarnos. Cada día el hombre trata de minimizar el pecado. Incluso algunos hablan no del pecado, sino del pecadillo, pensando que entre más diminuto sea, menos nocivo será. Pero el pecado es tan destructivo, así hablemos del pecado con cariño y tratemos de usar palabras muy bonitas para referirnos al pecado, sigue siendo nocivo, destructivo y sigue impidiendo nuestro avance en la carrera que tenemos por delante. El mundo nos presenta el pecado como algo agradable e inofensivo, pero solo un poquito de pecado nos va a dañar y nos va a destruir. Cuando el Señor le dijo a Eva, allí en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 6, versículo que todos nosotros conocemos, Génesis 3:6, dice así la palabra del Señor en Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva consideró la desobediencia. Ustedes se acuerdan que el Señor les pone en el huerto y les dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero les dice, de este árbol especial no comeréis de él, ni le tocaréis, porque ciertamente moriréis. El Señor le dice, coman de todos. Tenían comida suficiente y abundante, pero Eva se fija y consideró la desobediencia al Señor representada en no comer de ese árbol, y Eva decidió entonces desobedecer al Señor. Y Eva contemplaba ese árbol y ese árbol era algo bueno. Ella miraba lo bueno que sería saborear el fruto de ese árbol. Y no solamente era bueno, pero era agradable a los ojos. Y así se presenta el pecado, como algo bueno, como algo tan agradable. Y el pecado es muy agradable. Si el pecado no fuera agradable, seguramente nadie pecaría. Pero como el pecado se presenta tan agradable, entonces por esas razones que corremos con tanta facilidad al pecado. Y en el caso de Eva, no solamente era bueno, agradable, sino un medio para alcanzar sabiduría, que era en lo que Eva había sembrado su interés. Pecado es todo aquello que me lleva a infringir la ley de Dios. Pecado es aquello que me aleja de Dios y de su palabra. El pecado nos enreda, dice la palabra del Señor, y algunos nos prestamos para ser enredados en el pecado. En el libro Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda Timoteo, capítulo 2, el versículo 3, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo hablando aquí otra vez
hablándole a Timoteo, le dice en el 2, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó a nosotros por soldados? ¿Quién nos tomó? Cristo. Somos soldados del ejército del Señor. Estamos aquí con un propósito: agradar a aquel que nos tomó por soldados. Pertenecemos al ejército del Señor y nuestra meta en nuestra carrera es agradar al Señor. Estamos aquí para agradar al Señor. Él fue el que nos tomó por soldado. Pero aquí tenemos una exhortación: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque tiene otra finalidad: agradar a aquel que le tomó por soldados. Pero es tan fácil que nos enredemos. La gran mayoría de jóvenes, por su inexperiencia de la vida, son tentados a enredarse con mayor facilidad. Yo he visto tantos jóvenes enredarse. Es que es muy fácil enredarnos. Necesitamos la gracia del Señor y su ayuda para no hacerlo. Hay ciertos enredos que hemos legitimado como conducta sana. En las redes sociales no nos queda tiempo que pudiéramos dedicar al Señor porque estamos absorbidos por el teléfono. El teléfono nos está robando tanto tiempo. Pasamos tantas horas en el teléfono que nos está quitando el tiempo de la iglesia y el tiempo de oración. Las comodidades, donde cada uno de nosotros procuramos centrarnos en estar bien. Cada quien trata de estar bien. La comodidad se está transformando en uno de los ídolos modernos. El hombre de este tiempo adora la comodidad, busca la comodidad. Algunas veces algunos dicen: me voy de la iglesia porque no estoy cómodo en la iglesia. Y otros me dicen: quiero divorciarme porque no me siento cómodo con la mujer que tengo. El hombre buscando su propia comodidad. El activismo. Es que no puedo ir a la iglesia porque justamente a la hora del servicio tengo la clase de patinaje o la clase de deporte o tengo la clase de natación. El trabajo, que trabajar es bueno y la Biblia nos invita a trabajar, pero personas que trabajan tanto que no vienen el domingo a la iglesia porque están demasiado cansados. Hermanos, yo también he trabajado y he trabajado duro y cuando voy a la iglesia, he llegado a la iglesia y además de eso me toca predicar después de un día de trabajo en construcción, que es un trabajo duro. ¿Cuántos aquí trabajan en construcción? La construcción es un trabajo muy duro. Y cuando yo trabajaba en construcción, yo salía del trabajo para venir a la iglesia. Me tiraba allí sobre el piso, descansaba un rato, agarraba una toalla, me quitaba el sucio de la cara, me ponía la camisita más limpia que tenía y me paraba para predicar en la iglesia y le decía: Señor, tú sabes que no tengo fuerzas, que estoy tan cansado. Pero cuando predicaba, sentía que el Señor me daba fuerzas nuevas. Así que yo no sé si ha sido la experiencia de algunos, pero cuando venimos cansados a la iglesia, sentimos que salimos renovados, que el Señor nos da nuevas fuerzas. Por eso será que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y sin duda creo que se refiere tanto a la parte espiritual, pero también a la parte física. Esas personas cansadas, el Señor está aquí para traer el descanso que su alma está necesitando. Entonces, pero el trabajo puede ser otra cosa que nos enreda y cada uno de nosotros debemos darle tan buen manejo para no enredarnos en estas cosas que aparentemente son tan sanas. Número 4, correr con paciencia. Si hemos de hacer una buena carrera, tenemos que correr con paciencia, porque es una carrera de toda la vida, no es una carrera de un mes, es una carrera que nos va a ocupar todo nuestro tiempo. Una característica común entre los jóvenes es la impaciencia. Todos los jóvenes son impacientes.
Todos los jóvenes quieren que las cosas sucedan ya. Yo he conocido muchachos que quieren hacer esto ya, quieren estudiar ya, quieren tener esto ya, se quieren casar ya, quieren que todo sea ya. Y no siempre todas las cosas se pueden conseguir al mismo tiempo. La impaciencia ha conducido a muchos de nuestros jóvenes a tomar decisiones equivocadas. La impaciencia. Y no solamente los jóvenes, pero cualquier persona movida por la impaciencia va a tomar decisiones equivocadas. Los marineros nos dicen que en el momento de turbulencia no es el momento para decidir y saltar del barco. En momentos difíciles tenemos que aprender a quedarnos quietos, calmados, para poder decidir con cabeza fría. Hay un versículo que puede ser muy aplicable a esto, que lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 12, Evangelio de Lucas, San Lucas capítulo 15, el versículo 12 y 13, 15, 12 y 13, dice, y el menor de ellos, otra vez, el más joven, en la historia del hijo pródigo, el menor de ellos, el más joven, el menos inexperto, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, esto quiere decir lo más rápido que se pudo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No tuvo tiempo para planear, para pensar cómo invertir el dinero, para decidir lo que tenía que hacer, sino que rapidito lo juntó todo y se fue y lo desperdició. Tan rápido como salió, así también salió el dinero de su propia bolsa. Desperdició todo lo que tenía. Corra despacio para que no se canse tan rápido. Despacio y buena letra, decía una de mis profesoras. Despacio y buena letra. Le decía Napoleón a Josefina, vístame despacio porque estoy de afán. Y tenía mucha certeza en esa apreciación. Tenemos un dicho colombiano, no sé si se usará en toda Latinoamérica, que dice, de las carreras no queda sino el cansancio. Y creo que nosotros hemos visto personas que corren y corren y corren tan rápido y también muy rápido se van a cansar. Muchos corrieron rápido en la vida cristiana y se cansaron y desistieron de seguir corriendo. Entonces, corra con paciencia. Número 5, si hemos de hacer una buena carrera, ponga sus ojos en Cristo. Será imposible hacer una buena carrera mientras usted y yo no estemos mirando a Cristo. Hebreos capítulo 12, el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ponga sus ojos en Cristo. Mire siempre a Cristo y de él recibirá el aliento para seguir avanzando. Cuando miramos a otros que abandonaron su carrera o cuando nos miramos en nuestras propias limitaciones, nos desanimamos. Tenemos que mirar a Cristo. ¿Cuántas veces miramos nuestras posibilidades y cuando no vemos posibilidades en nosotros, todo nuestro ánimo se va a los zapatos? Mire a Cristo, ponga sus ojos en Cristo. Mire el ejemplo de los hombres que ya llegaron, de aquella grande nube de testigos que corrieron y en medio de tanta oposición y lucha alcanzaron la meta que se habían propuesto. Hay muchas cosas que distraen de nuestro mirar al Señor. Hay cosas que nos distraen. Identifique aquello que le distrae, que le quita la mirada del Señor. Hay cosas que nos están quitando
la mirada del Señor. Algunas de estas cosas pudiera ser la misma tecnología, las nuevas cosas que están saliendo todos los días y que queremos conocer. La música también pudiera ser, los placeres temporales del pecado, la vanagloria de la vida, las cosas de la tierra. Hay tantas cosas que quitan nuestra mirada de Cristo. Libro de Colosenses, en el capítulo 3 del libro de Colosenses, el versículo 2 dice la palabra: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos queridos, hay cosas arriba, pero también hay cosas abajo. Y la tentación contra la cual usted y yo tenemos que luchar es de poner nuestra mirada en las cosas de aquí de la tierra. Podemos enredarnos y podemos distraernos si ponemos la mirada en las cosas de la tierra. Hay cosas urgentes que no son importantes, cosas que dan comodidad, pero no satisfacción. ¿Por qué debemos poner nuestra mirada en Cristo? Número uno, porque Él se ofreció con gozo para ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Él se ofreció voluntariamente. Y dice aquí la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hubo gozo. En el momento del sufrimiento, de la entrega y el sacrificio, hubo gozo. El gozo que vendría como consecuencia de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, poner mis ojos en Él porque se ofreció con gozo por mí. Número dos, porque Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Miremos a Cristo, Él es nuestro modelo. Miremos a Cristo, porque Él nos provee dirección en nuestra carrera de todos los días. Él es el que dirige nuestros pasos y el que nos lleva por el camino. Porque Él intercede por nosotros delante de su Padre. Del mismo modo que intercedió por Pedro, dijo: mas yo he orado por ti para que tu fe no falte. El Señor intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Él es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra del trono de Dios y vive, como dice la palabra, para interceder por nosotros. Entonces ponga sus ojos en Cristo, porque Él es el único que nunca te va a fallar. Si yo te fallo, perdóneme, y si tú me fallas, te perdono, pero acordémonos que el único que no nos va a fallar es nuestro Señor Jesucristo, y por esa razón debemos poner nuestra mirada fija en Él, porque Él nos dará el mismo gozo que le ayudó a soportar la cruz para que usted y yo lleguemos también a la meta. Él nos dará la fuerza y capacidad para que hagamos una buena carrera para Él. Y algunas aplicaciones de todo lo antes dicho: si tienes algún peso, le será imposible avanzar en su carrera para el Señor. Usted llegará a un punto que allí regresará. Y algunos han regresado porque han llevado peso en su corazón, no se han despojado. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado antes de comenzar esta carrera. Si tienes algún peso, su avance será limitado, de tal modo que no se le puede contar como carrera. Si llevas algún peso, no podrás alcanzar la meta. Dios es el que aprueba o desaprueba nuestra carrera. ¿Qué piensa el Señor de nuestra carrera? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos delante de ti esta noche agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor, por invitarnos a correr contigo, porque no vamos solos en nuestra carrera, porque tú estás presente con nosotros. Y tal vez, Señor, algunos de mis hermanos y de los jóvenes han tenido que esforzarse mucho en esta carrera,
Tal vez algunos están cansados y fatigados y oramos, Señor, que les des tu aliento, tu gracia para que ellos sigan adelante. Ayúdanos, Señor, a cortar con todas aquellas cosas que se levantan como un impedimento en nuestra carrera. Y te pido, Señor, que por tu gracia nos darás la fuerza para hacer una carrera que honre y glorifique tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, hermano.